gracias. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ronald. También de mi parte al Teatro Abadía, especialmente a Ronald Brewer, quiero agradecer de haber hecho posible estos debates, que ya tuvimos el primero en marzo, que fue muy fructífero, y espero que este segundo también lo sea, pero en este breve momento que hemos compartido ya anterior al inicio de esta parte oficial, ya hemos entrado de lleno y vamos a continuar ahora aquí. También, de nuevo, muchas gracias al Goethe-Institut, que ha hecho posible que Carlos Collado Seidel hoy esté aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Yo estoy aquí en representación también de Memorias en Red, esta asociación internacional e independiente que da un espacio a jóvenes investigadores e investigadoras interesados en fomentar los estudios de la memoria en España. Voy a presentar ahora los participantes en esta mesa redonda y voy a pasar simplemente uno por uno sin ningún orden preestablecido. Inicio entonces con Reis Mate Rupérez. Es profesor de investigación ad honorem en el CSIC, más concretamente en el Instituto de Filosofía. Se doctoró en la Wilhelms-Universität en Münster y también por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Instituto de Filosofía e investigador principal del proyecto La filosofía después del Holocausto. De sus múltiples publicaciones, quiero citar solo unas pocas: Medianoche en la historia, publicado en el año 2007, Tratado de la injusticia, del 2011, o La piedra desechada, de 2013, y el más reciente de este mismo año, El tiempo tribunal de la historia. Publica también muchos artículos, que seguro que han leído ya algunos cuantos de ellos, en periódicos como El País, el periódico de Cataluña y El Norte de Castilla. Paso ahora a presentarles a José Antonio Martín Pallín, que fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, también presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos España y también presidente de la Unión Progresista de Fiscales, así como portavoz de Jueces para la Democracia. Colabora también con Amnistía Internacional, con la Comisión Internacional de Juristas, especialmente en misiones en Latinoamérica y en Palestina. Fue profesor universitario igualmente y en el año 2006 fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos y también fue miembro del Comité de Bioética en España. También publica muchísimos artículos en periódicos como El País, el Periódico de Cataluña o El Diario. Y como último paso a presentarles a Carlos Collado Seidel, que es doctor en Historia por la Universidad de Múnich, pero también pasó muchas estancias en universidades, instituciones científicas, tanto en España como en Europa, por ejemplo, en la UNED, en la Universidad del País Vasco o la London School of Economics and Political Science. También estuvo en Erlangen-Nuremberg, en Göttingen, en Múnich y actualmente está como profesor en Historia Contemporánea en la Universidad de Marburg. En el año 2017 fue además elegido como secretario general de la Asociación de Escritores PEN en Alemania. Su enfoque en su investigación está en la historia del franquismo y en las relaciones hispano-alemanas contemporáneas. De sus muchas publicaciones también solo quiero comentar algunas pocas. Por ejemplo, España, refugio nazi, publicado en el año 2005. Del año 2016, El telegrama que salvó a Franco. Y del mismo año, Himnos y canciones, imaginarios colectivos, símbolos e identidades fragmentadas en la España del siglo XX. Pues bienvenidos a todos. Quiero iniciar este debate planteando algunas preguntas, pues para empezar un poco el debate entre nosotros, pero enseguida también abrirlo al público, porque lo mismo, ustedes mismos tienen preguntas, comentarios, dudas que quieren plantear y quiero que tengan la oportunidad de hacerlo. Cuando me puse a preparar esta mesa redonda, pensé un poco también sobre los diferentes papeles que tienen tanto la historiografía como los tribunales, etcétera, para la creación de una memoria histórica y una memoria colectiva, de qué papel realmente juegan. En el caso de Alemania, nada más que terminar realmente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya tuvieron lugar muy enseguida los juicios de Nuremberg. Una cosa que además los aliados, ya antes de terminar la guerra, habían acordado, ¿no?, de llevarlo a cabo. Aunque sí es verdad, y también lo debatimos ya en nuestro breve encuentro arriba,
es que durante muchos años no se hablaba mucho del pasado en Alemania, hasta finales de los años 60, inicio de los años 70, con estos movimientos estudiantiles, cuando la gente joven realmente preguntó, ¿no?, a sus padres dónde estuvieron, qué hicieron durante el régimen nazi. Pero sí, había estos juicios, ¿no? Y muchas veces hoy Alemania se trata un poco como un modelo para, pues, lo que en alemán se llaman Vergangenheitsbewältigung, la memoria histórica. Unos juicios que, por ejemplo, en España nunca han tenido lugar, porque aquí, como todos sabemos, después de la transición, pues estaba la amnistía. Ahora sí, en Argentina está la jueza María Servini, ¿no?, que lleva algunos casos, pero el único que realmente prosperó era el de Timoteo Mendieta. Y un poco la comparación entre ambos países y la pregunta, ¿qué papel debe jugar realmente, o deben jugar los tribunales? Y quizá esta pregunta la puedo dirigir primero a ti, para superar realmente este pasado, quizá también viéndolo un poco desde la actualidad, porque ahora mismo en Alemania nos enfrentamos de nuevo a unos juicios que son contra el NSU, el Nacionalsozialistischer Untergrund, que es la clandestinidad nacional socialista, que fue un trío de gente de ultraderecha, ¿no?, que mataron a 10 personas durante una década. Todos los víctimas, todos alemanes, pero con raíces turcos y griegos. Y un poco, ¿cómo es posible que este grupo existiese, además con un apoyo importante dentro de lo que son los servicios secretos de Alemania, es decir, a un nivel ya casi institucionalizado, se podría decir? Y si realmente, pues, incluso preguntarnos más, ¿qué papel juegan los tribunales para la superación? ¿Realmente pueden aportar a esta memoria histórica, para crear una memoria histórica, viéndolo un poco desde la actualidad también? Yo lo primero que diría es que los tribunales juegan el papel que le encomiendan las leyes que hacen los políticos. No tenemos otra misión. Indudablemente hay un margen de interpretación de toda norma jurídica, eso es evidente, y por tanto ahí sí que puede haber una parte de responsabilidad en la interpretación que se haga de la norma. Ahora bien, como has citado antes, aquí se produce un fenómeno que en este momento no voy a entrar a fondo, pero es la llamada transición. Algunos le ponen el adjetivo de modélica, transición, cosa que yo no comparto, y en el que una ley de amnistía viene a borrar lo que en el derecho internacional, en el mundo del derecho internacional y en el mundo de Nuremberg del que has hablado, se conoce como crímenes de lesa humanidad, y que toda la cultura y toda la civilización democrática considera como imprescriptibles y que, por tanto, pueden ser perseguidos en cualquier momento. Sin embargo, aquí se dicta una ley de amnistía de octubre de 1977, pero como este es un país que yo tampoco se lo reprocho, vamos, a los políticos, 40 años de dictadura, y esto he tenido oportunidad de decirlo en Alemania, en Berlín, 40 años de dictadura marcan a una sociedad muy duramente y, por tanto, no vamos a fustigarnos. Si otros países hubieran vivido 40 años de dictadura, tendrían problemas parecidos a los que tenemos aquí. Yo solo jurídicamente diré que la ley de amnistía es nula, cosa que no admite ningún tribunal o no ha admitido ningún tribunal español. ¿Y por qué digo que es nula? Porque debido a nuestra escasa cultura jurídica, pues durante el periodo de la dictadura, como es lógico, España no firmó ningún pacto internacional. No firmó la Declaración de Derechos Humanos, no firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no firmó los 2 pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y resulta que en la transición, y de manera sorprendente, porque he tratado de averiguarlo, pero no he conseguido encontrar la clave, el 30 de abril de 1977, es decir, antes de octubre de la amnistía, España firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo texto, artículos 2 y 15, se hace una referencia a los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad y todo eso.
Pero resulta que los letrados de las incipientes cortes creadas en junio del 77 no debían estar muy duchos en derecho internacional y dijeron, no, aquí vamos a hacer una amnistía, pues como se ha hecho toda la vida, las amnistías, pues, delitos comunes. Además, Franco tiene el récord Guinness de amnistías e indultos, lo cual los que ya estábamos desempeñando nuestras funciones le agradecíamos mucho porque nos libraba de toneladas de papel. Concretamente, creo que entre amnistías e indultos son 15, porque cada vez que se moría un papa y venía otro papa, había una amnistía, un indulto, el Año Santo Compostelano, en definitiva, 15. Entonces, esa amnistía nace viciada porque va en contra del pacto que ya estaba en vigor. Y, por tanto, cualquier jurista medianamente que tenga la cabeza medianamente ordenada tenía que llegar a esa conclusión. Y, segundo, la redacción es absolutamente impresentable desde el punto de vista jurídico porque habla de delitos de intencionalidad política, entre los cuales engloba a los delitos sedicentemente cometidos por los demócratas, o sea, delitos contra el derecho de reunión, de manifestación, de libertad de expresión, y es lo que hace, ya había salido antes, pero es lo que hace que se amnistíe definitivamente, por ejemplo, a Marcelino Camacho y a todos los sindicalistas. Cosa inédita en el panorama internacional. Esto, cuando se explica en cualquier universidad o en cualquier centro extranjero, no lo entienden muy bien jurídicamente qué es lo que pasó. Pero ahí está, y ahí estuvo desde el 77, y no quiero alargarme demasiado, hasta el 2007, en el que se promulga esa ley de un título tan largo, por la que se reconocen y amplían derechos, etcétera, porque sufrieron, y con un preámbulo en el que hay una cierta condena, las cosas como son, a la dictadura, pero está marcando una cierta equidistancia. Y esta ley es en la que ya los tribunales, ahí sí que mi crítica es mucho más profunda, los tribunales creo que la están aplicando incorrectamente. La ley llamada de la memoria histórica, a mí me gusta más hablar de la memoria democrática, por una sencilla razón, porque dice que son las sentencias dictadas carecen de vigencia jurídica, las sentencias dictadas por tribunales ilegítimos y sin las garantías del debido proceso. Más o menos hago un resumen para no extenderme demasiado. Que en toda facultad de Derecho cualquier chico que es estudiante sabe que una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo y sin las debidas garantías es una sentencia nula. Pero en España se hace un arabesco jurídico y se dice, no es nula. No son nulas, sino que carecen de vigencia jurídica. Y la diferencia es importante. En el derecho las palabras juegan un papel importante. Porque si las sentencias son nulas, automáticamente hay que proceder a algo que no quisieron los redactores de la ley de 2007, que es la devolución de los patrimonios expoliados por la ley de responsabilidades políticas. Alguien hizo un cálculo, no lo sé, nunca lo he tenido en mis manos, de lo que representaba la devolución de todo el patrimonio expoliado y se llegó a la conclusión de que, bueno, vamos a decir que carecen de vigencia jurídica. No obstante, se devolvió el patrimonio sindical, el patrimonio histórico de UGT y el patrimonio de comisiones, que no lo tenía porque es una creación del franquismo. Posteriormente, por estos pactos que ahora están tan de moda con ocasión de los presupuestos y por influencia del PNV para apoyar a Aznar, pues se devuelve también el patrimonio de los partidos políticos. Y se dice que no se devolverá específicamente lo expoliado a los particulares. Eso lo dice claramente las leyes sucesivas que hacen referencia a la devolución del patrimonio expoliado. Yo creo que los tribunales españoles somos,
yo no he participado, pero me hago corresponsable de no haber interpretado correctamente esa ley, decir que las sentencias son nulas y, en virtud de eso, acordar, aparte de la nulidad, con las consecuencias que ello apareja, la devolución de los patrimonios expoliados. Y de momento me quedo aquí, que ya me he extendido demasiado. Entonces, parece, ¿no?, un poco que la parte jurídica más bien es muchas veces como para evadir, ¿no?, este enfrentamiento, ¿no?, con el propio pasado. Lo que me planteo entonces, ¿cómo es posible entonces pues crear esta memoria que muchas veces ha sido relegado a un nivel bastante privado, subjetivo, ¿no?, también por la transición precisamente y por la amnistía, ¿no? Y cómo crear esta memoria pues, colectiva que abarca toda la sociedad. Y en este contexto me gustaría citarte a ti que en algún momento haces referencia a la importancia del otro para definir la propia identidad. Leo la cita muy brevemente. Sabemos lo que somos cuando respondemos a la pregunta del otro, de ese otro ninguneado por vida, la sociedad o la historia. Lo que me plantea ahora mismo también, otra vez desde un punto de vista de actualidad, si vemos, por ejemplo, el conflicto con Cataluña, por ejemplo, vemos una retórica que conocemos una retórica muy antigua realmente, ¿no?, que viene de muy atrás. Y el otro siempre visto como un enemigo al que hay que enfrentarse, no tanto visto como algo que es necesario para poder definirme a mí mismo, que es parte del propio yo realmente, ¿no? ¿Cómo podemos quizá llegar a un consenso de aceptar este otro como parte de la propia identidad para quizá en base de esto crear una memoria histórica colectiva? Bueno, buena pregunta. Empiezo por la... Ronald, en su introducción, ha dicho algo que me parece que no deberíamos perder de vista. Él decía, ha dejado caer la palabra de sanar, ¿no?, la memoria para sí. sanar. Y es verdad, pero hay que entender que no es fácil de entender porque la memoria abre heridas. La memoria dificulta de entrada, ¿no? Y, sin embargo, es un momento necesario de un proceso que debe de acabar efectivamente en la sanación o en la reconciliación o en la paz, ¿no? De ahí la importancia que tiene Azaña, ¿no?, con esas palabras, ese discurso del 38, cuando pide paz, el objetivo de la memoria, pero pasando por la piedad, la compasión, es decir, interesarse por el sufrimiento del otro, y que eso solo es posible si hay una actitud de culpa. De ahí la palabra perdón. Entonces, no perdamos de vista esto, que cualquier discurso de la memoria que en España divide debería llevar a reflexionar de otra manera para que cumpliera su objetivo, que es el de la paz, el de la reconciliación. Y si no vamos en esa dirección, estamos utilizando mal la memoria. Dicho esto, quería tocar ligeramente el tema este del proceso de Nuremberg. Claro, los alemanes, los nazis, son vencidos y tiene lugar un proceso. Un proceso que no fue fácil porque no había acuerdo entre los aliados. Y quiero recordar que Stalin decía, esto hay que tratarlo como un crimen de guerra más. Y la práctica en las guerras es de castigar al vencido, y él proponía fusilar a 100.000 alemanes. Él proponía fusilar a 100.000 alemanes y frente a eso está la cultura americana del juicio, del proceso, y plantean un juicio con todas las consecuencias. Es decir, a un juicio hay que aportar pruebas y cabe la posibilidad, por tanto, de declarar inocentes a quien no... si no tenemos pruebas para hacerle culpable. Pero, al mismo tiempo, hay un fenómeno en Alemania que es clave, y es al tiempo que se produce el juicio de Nuremberg, donde son procesados los grandes criminales nazis, un filósofo, Karl Jaspers, en ese mismo momento escribe un libro, La cuestión de la culpa, donde dice, cuidado, los delitos forman parte del problema, pero hay muchos males que ha hecho la sociedad alemana y que no son delitos, pero hay que tratarlos.
Y él habla de la culpa legal, que es lo que está haciendo Nuremberg, pero habla de la culpa moral y de la culpa política. Él dice, los alemanes son culpables moralmente por haber mirado a otro lado mientras se producía el genocidio, y son culpables políticamente por haberse aprovechado de un Estado criminal. Entonces, pone en marcha un debate para dar a entender que superar la barbarie exige un esfuerzo infinito. Es verdad que él no tiene mucho éxito porque en ese momento empieza la Guerra Fría y nadie está interesado en la memoria. Todo el mundo quiere, digamos, utilizar a los alemanes para sus causas, y lo que no quieren es que los alemanes pierdan energías mirando su pasado. Entonces, Europa entra en una fase de olvido que tiene que ver con la transición política española. Y vengo ahora a la transición política. Pero ya es importante entender que desde el principio en Alemania hay una cultura de la memoria que va más allá de lo jurídico, ¿no?, y que admite un componente político y moral de la memoria. Y eso va a estar presente a lo largo de la historia posterior. El caso español es diferente. Llega, digamos, Franco muere en la cama, se produce una transición política en un contexto de olvido. En el año 75 la memoria brillaba por su ausencia en todos los sitios, incluso hasta en el propio mundo judío. Había indicaciones de los grandes dirigentes judíos en el exilio en el sentido de que no miraran mucho al pasado, se integraran en la sociedad, promovían los matrimonios mixtos, dejar el pasado atrás. Eso cambia luego, pero en ese momento hay una cultura de olvido en el mundo y hay que tener en cuenta también otro factor, y es que en España no existe cultura de la memoria política. La hay en Francia. En Francia, a principios, en torno a la Primera Guerra Mundial, hay un gran debate y grandes producciones sobre la memoria política, que es la memoria histórica. En Alemania también. Aquí no hay cultura. Aquí la memoria únicamente se la entiende como algo privado. Y algo privado significa que no debe tener importancia política. Y por eso los ideólogos de la transición, que son fundamentalmente en España historiadores y algunos filósofos, están diciendo, no, la memoria es un asunto personal, no hay que relacionar la democracia con la república, porque la memoria políticamente es un peligro. Entonces, no hay cultura de la memoria política y por eso no tiene peso, pero hay además intereses políticos en los propios responsables. Es decir, nadie quiere en el fondo nadie quería mirar atrás, porque mirar atrás suponía asumir responsabilidades, tanto de unos como de otros en muchos casos, ¿no? Eso unido a que también fue una transición vigilada, como decía José Antonio, y es decir, una transición donde se hizo lo que se pudo, porque la relación de fuerzas era... El problema no era de la memoria política o histórica, no era la transición, fue después, cuando pudimos hablar, ¿no?, y tomarla en serio, y no lo hicimos. Entonces, yo creo esto como marco general. Después, respecto a tu pregunta, rápidamente. Vamos a ver, cuando hablamos de memoria, realmente no estamos queriendo decir solo, por ejemplo, cuando hablamos de la memoria del Holocausto judío, el acento no está en recordar a las víctimas judías, ¿no? No se trata de acordarse de los campos de exterminio, no se trata de acordarse solo de eso, ni en primer lugar de eso. Se trata de repensar la historia de otra manera para que aquello no vuelva a ocurrir. O sea, la memoria es una tarea de reflexión teórica. Hay que repensar la política de otra manera, hay que repensar la moral de otra manera, hay que repensar el arte de otra manera, para evitar que se repita la lógica que llevó a la catástrofe. Y para que eso sea posible, para que hagamos la historia de otra manera, para que la historia no esté dominada por la lógica que llevó a la catástrofe, que es la misma lógica que domina hoy, y es la lógica del progreso, hay que tomar en serio al otro, a las víctimas. Porque la historia se ha construido sobre los débiles, y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que eran insignificantes. Y ahora sabemos que si nos tomamos en serio la memoria, tenemos que entender que no podemos construir la historia, seguir construyendo la historia sobre víctimas.
Por eso es tan importante el otro. Es decir, el otro es esa víctima sobre la que se ha construido la historia. Y si realmente queremos ser consecuentes con la memoria, tenemos que impedir que se repita el pasado. Y para que no se repita el pasado, hay que pensar las cosas de otra manera, hay que hacer las cosas de otra manera. Y hacer las cosas de otra manera significa que esos seres invisibles, los pobres, los débiles, los fracasados, los refugiados, los exiliados, los negros, las mujeres, que todo eso cambie. Es la única manera de tomarnos en serio la memoria. A raíz de lo que dices, que la memoria abre heridas y que ha sido demasiado privada o privatizada, incluso aquí en España, y que hace falta una reflexión teórica sobre ella, me planteo también qué papel puede jugar en este contexto las ciencias de la historia, ¿no? Recuerdo, bueno, más que nada también porque las ciencias tampoco nunca son totalmente neutrales. Recuerdo una publicación tuya en la que hablas, que me resulta muy interesante, del punto de vista de ambas Alemanias, la RDA y la RFA, con respecto a la guerra civil, ¿no? Y que los enfoques eran muy diferentes. Es decir, en la RDA, por ejemplo, predominaba mucho más el contexto comunista, obviamente, donde los brigadistas, por ejemplo, estaban vistos como héroes, ¿no?, en la lucha contra el fascismo, mientras que en la RFA interesaba mucho más el anarquismo, motivado también un poco por los movimientos estudiantiles en los años 70, ¿no? Mi pregunta aquí es, ¿cómo puede ser los historiadores también lo más neutral posible y cómo también pueden aportar su grano, ¿no?, de arena a la construcción de esta memoria y a esta reflexión teórica que realmente hace falta? Sí, evidentemente los historiadores siempre partimos de la posición de que somos neutrales y de que vemos la historia desde el punto de vista objetivo. Y eso es una ficción. Evidentemente somos parte de una sociedad y las cuestiones que nos planteamos están enmarcadas en lo que es la sociedad. Y también son parte, no son el resultado de discusiones que existen en la sociedad. Pero aún así, lo quiero luego continuar un poco más estas reflexiones. Me gustaría, en el comienzo, volver al tema, o al marco general, porque si se trató el tema de Nuremberg y comentaste que si Alemania puede verse como modélica, tú has mencionado a Karl Jaspers, que ya en un principio hablaba pues también de la culpabilidad moral, política, y no solamente la criminal de los jerarcas nazis. Y tenemos que tener muy presente que en Alemania el Tribunal de Nuremberg fue impuesto por los aliados. Stalin quería ir más allá, los americanos impusieron con el concepto de hacer un tribunal y se juzgaron a muchísimas personas. No fue solamente el de Nuremberg, sino que luego a continuación hubo más procesos. Al final se llegó a unas 5.000 condenas, 800 de muerte. 500 personas fueron ejecutadas. Pero, al poco tiempo, como comentaste tú, basado en lo que fue en los comienzos de la Guerra Fría, todo esto de lo que se llama en Alemania la desnazificación cayó no solamente en el olvido. Los aliados, los británicos, los norteamericanos, incluso los soviéticos en su zona, ya no estaban interesados en imponerse en una depuración política. Eso quiere decir que los juicios aún pendientes a partir del 49 cayeron en picado. En Alemania se hicieron a raíz juicios sobre crímenes contra no lesa humanidad, sino cometidos durante la guerra y durante el régimen nazi. Tribunales alemanes investigaron 100.000 casos. En el año 50 no quedaba más que 2.000. En el año 54 no quedaba más que 82, me parece. A la sociedad alemana, en Oriente y en Occidente, le convenía, querían el olvido. La primera ley promulgada por el gobierno de Bonn o por el Parlamento alemán en el año 1949 fue una de amnistía. En el año 51 se pudieron reincorporar los funcionarios que a raíz de las leyes de desnazificación tuvieron
que fueron apartados de sus cargos. Esa ley se denominó incluso Entnazifizierungsschlussgesetz, la ley del punto final. En el año 54, una segunda ley de amnistía. Quiere decir que a lo que se refería Karl Jaspers tardó décadas hasta que comenzara a cuajar. La sociedad alemana en los años 50 quería el olvido, quería borrón y cuenta nueva. Y fue la generación del 68, las jóvenes generaciones de esos momentos, que comenzaron a preguntar: padre, ¿tú qué hiciste en la guerra? A partir de ahí comenzó la sociedad, no la historiografía, que ya comenzó mucho antes. Ahora volvemos al tema. Fue la sociedad cuando se comenzó a replantear el pasado nazi. Fue el juicio de Auschwitz, del 63 al 65, y luego hubo varios procesos a continuación sobre este tema. A partir de ahí, fue un documental o una película de televisión estadounidense llamada Holocausto, que se emitió en el 78-79 en Alemania, a raíz de la cual surgió un debate social. Quiere decir, tenemos décadas en Alemania de una sociedad que tampoco quería enfrentarse a su pasado. Otra cosa es la historiografía, en España como en Alemania, que ya tempranamente comenzó a investigar. Y sobre la base de los resultados también influyeron hasta cierto punto en el debate social. Lo tenemos en España, pero con las dificultades que había en su momento, en la época franquista, para investigar en España temas de la guerra civil, la cosa estaba complicada. Tuvieron que ser de fuera, tuvieron que ser historiadores anglosajones, estadounidenses, que comenzaron la investigación sobre el tema, que luego en los años 70 fue retomada por historiadores españoles. Rubén de Lara, Ángel Viñas, etcétera, etcétera. En Alemania pasa lo mismo. Quiere decir, ahí sí también, es recíproco. Quiere decir, también la historiografía puede, no solamente se nutre de las cuestiones que se plantea la sociedad, sino que también influye en el curso de debates sociales. Si me permites, en relación con el tema de por qué los extranjeros estudiaron, puedo dar un testimonio personal. En España, terminados los vencedores, hacen lo que se llama la causa general. Es la verdad, entre comillas, judicial de los vencedores. Esa causa general, que está ahora en el archivo de Salamanca, durante un tiempo estuvo en el Palacio de las Salesas y dependiendo de la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo, mis periplos de la Fiscalía, coincidí en la Secretaría Técnica y un día me viene la secretaria y me dice: ahí hay un señor fuera que dice que solicita autorización para ver la causa general. Yo no tenía ni idea de aquello, ¿no? Y ya me dijeron: sí, esto es una cosa que viene de atrás, y ya me enteré de todo lo que había y por qué no intervenían los españoles. Porque todo español que pidiese estudiar la causa general se suponía que tenía un propósito revisionista o crítico, por lo menos, y había que dar cuenta a la brigada político-social de que había un señor que estaba metiendo las narices en la causa general. Sin embargo, si era extranjero, decían: bueno, ya estudiará, y por eso toda la historiografía que procede más de los anglosajones. Eso lo viví yo en primera persona. Sí. Es que me has preguntado antes algo y se me ha pasado y quisiera levemente responder. Me decías, si no hay en la historia española, y evocabas el tema de Cataluña, una tendencia a construir excluyendo, ¿no? Me dabas a entender eso, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Es que es verdad. Es que la historia española se hizo excluyendo primero a los judíos y luego a los moriscos. Y no sabemos hacer patria más que excluyendo al otro, el protestante, el erasmista, el liberal, el rojo, el republicano.
Por eso la memoria es tan importante, ¿no? La memoria es tan importante porque la única forma de superar estos demonios, ¿no?, que lo vemos en Cataluña en este momento, esta manía de construir excluyendo, es teniendo memoria de lo excluido. Yo creo, podríamos aprender del Quijote. En el Quijote hay un momento extraordinario, es el capítulo 8. Quijote cuenta la historia esta conocida de la pelea entre Don Quijote y el vizcaíno. Y en un momento determinado, dice el autor, no puedo contar cómo acaba la pelea porque me falta texto. Estoy traduciendo un texto y me falta esta parte, ¿no? El lector se da cuenta de que el Quijote es una lengua traducida, es un texto traducido. Y en el capítulo 9, dice el autor, dice Cervantes, yo tengo que buscar ese texto que me falta. Entonces va a Toledo y se le acerca a un joven y le vende un papel y que él no lee, no entiende porque está en árabe y le pregunta que se lo traduzcan y es el final de la pelea. Bueno, claro, es muy importante eso porque en ese momento el árabe es una lengua prohibida en España. Entonces, el gesto de Cervantes, vosotros españoles que estáis celebrando este libro, si queréis entenderle, tenéis que entender la lengua prohibida, pero sobre la que está construido este gesto de Cervantes es el que nos falta, ¿no? Es el que nos falta. Yo creo ese pasado pesa mucho sobre los españoles. Esta memoria de lo excluido, la pregunta es si es algo más bien también quizá universal, digamos, o si es no solamente español, entre comillas, ¿no? Un poco igual como este paréntesis que parece ser, no sé si necesario, ¿no?, pero entre que los historiadores quizá comienzan muy pronto a investigar sobre algún suceso, ¿no?, histórico, mientras que en la sociedad, hasta que llega realmente el debate a la sociedad, parece tener que tardar, unos científicos alemanes, Assmann, hablan de unos 30 años, ¿no?, aproximadamente, que tarda una sociedad en responder realmente y tratar este pasado. No sé si eso es algo universal o si se diferencia ahí el caso de España de otros lugares, ¿no? No sé si con esto quizá podemos abrir también el debate al público, o si están de acuerdo. ¿Sí? Vale, perfecto. Creo que tenemos unos micrófonos, ¿no? Que, a ver por... Sí, es que ahí no veo mucho. A ver por dónde empezamos. Yo creo que ahí empezamos por la señora del centro. Sí. Los que están al fondo, a ver si... Buenas tardes y muchas gracias por la exposición que han hecho. Y a mí me han quedado dos cuestiones. Una, que se ha dicho de repensar la historia para no volver a producir los errores. Y al hilo de otras manifestaciones que se han hecho, sobre todo desde el punto de vista jurídico, yo siempre he pensado, aquí todos, muchos peinamos canas, recordáis todos seguramente el debate que había entre reforma y ruptura en la época de la transición. Y aquí, desgraciadamente, optamos por la reforma, no por la ruptura. Y muchas veces, desde mi punto de vista, he pensado que la guerra civil se perdió en dos ocasiones. Se perdió en el año 40, en el año 39, y después se volvió a perder en la transición, que supuso una reforma y no una ruptura. Y quizás muchos de los problemas que tiene la sociedad española actualmente es ese no haber repensado, ese no haber tenido en cuenta a los excluidos, ese no haber tenido en cuenta cuál es la génesis de la guerra civil en España y muchos de los problemas que arrastramos a ello ahora en esta sociedad podrida, corrompida, como todos sabemos, arrastra de ese no haber sabido en ese momento optar por la ruptura y no por la reforma. Pero claro, eso implicaba que pusiéramos en tela de juicio y resolviéramos problemas que se pretendieron resolver por la vía de la fuerza. Esa es mi reflexión. Efectivamente, además, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es radicalmente incompatible la salida de un régimen dictatorial con una expresión un poco alambicada, dice, pasamos de la ley a la ley. Dice, las Cortes franquistas se hicieron el harakiri. Hombre, ya quisieran todos los japoneses haberse hecho el harakiri como las Cortes franquistas. Están casi todos, conservaron sus bienes
y ahora muchos son presidentes de grandes compañías constructoras. Con lo cual el harakiri queda bastante atenuado. En segundo lugar, yo nunca propugné ni propugnaría una especie de juicios de Nuremberg respecto de los vencedores, pero sí rechazaría cualquier reconocimiento de la más mínima legitimidad de los vencedores. Sin embargo, el sistema admitió una cierta legitimidad de los vencedores, basándose en algo que efectivamente ha pasado en más sociedades, que son los 3 años de la Guerra Civil. Ahí, efectivamente, no se ha analizado cuál es el origen y lo que pasó después. Ahí no, incluso ahora se mantiene una equidistancia que yo rechazo frontalmente. No hay equidistancia posible. La República en ningún momento de los 3 años declaró el estado de guerra. Sin embargo, los bandos clave de los golpistas, el bando de Queipo y el bando de Mola, fundamentalmente, ponen de relieve que no venían a, como se dijo durante muchos años, nos dijeron en los colegios, a los que tenemos citados, a reorganizar el desorden y la anarquía que suponía la República. No, venían a exterminar a lo que denominaron textualmente, y está escrito, la otra España. Eso está en Mola, eso está en las declaraciones de Franco al periodista norteamericano. Dice, cuando le dijeron, dice, tendrá usted que matar entonces a la otra España. Dice, será, si hay que hacerlo, se hará, más o menos viene a decirlo. Y también lo dijo en el 38, al periodista Aznar, en el 1938, también lo dijo. Efectivamente. Entonces ya ahí no cabe equidistancia posible y después recuperar una cierta legitimidad mínima, porque efectivamente, yo en esto coincido contigo, que durante la Guerra Civil se desencadenó y hubo pues, los horrores y los excesos que se cometen en la Guerra Civil. Y yo siempre he sostenido que para Cuellos puede ser equiparable a Srebrenica, en cierto modo. Y mientras no reconozcamos esto, estamos ocultando la realidad. Ahora, ¿cuál es el origen? El origen es de unos señores que dan el golpe no para reconstruir un Estado desordenado, sino para exterminar a la República y a la otra España que no tenía el nacionalcatolicismo. Ahí están los bandos. Y es más, y ahora, y con esto termino, hay el que tenga interés, que se dirija al Diario de Navarra y que le pida el diario del día 18 de julio de 1936. Y ahí se encontrará, yo lo pedí y me lo mandaron, en la columna de la derecha, que dice: el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrios, que era entonces, ha llamado esta noche al general Mola para ofrecerle el Ministerio de la Gobernación con objeto de que reconduzca la situación y restablezca el orden, por decirlo de alguna manera. El general Mola le ha dicho que ese no es el propósito de los que se han alzado contra la República, que su propósito más o menos es exterminar a la otra España. Eso está publicado en el Diario de Navarra, 18 de julio de 1936, columna de la derecha. ¿Más preguntas? Hacer un pequeño comentario quizás a esta cuestión. Luego, la tragedia de la República es que no se acaba en el 39. Un puñado de republicanos se refugian en México y ahí mantienen la legalidad de la República. Y la tragedia es que en el 77 se les obliga a cerrar las puertas, se les obliga a desistir del propósito de devolver el régimen democrático establecido en el 31 y destruido en la guerra civil esa legalidad que se mantuvo en México de poder volver a España y traer la democracia que existió antes del golpe. Había uno aquí, otro allá. No está encendido.
Buenas tardes. Muchas gracias por el debate. Y bueno, yo quería preguntar un poco también, se ha sacado a la luz Karl Jaspers y su culpabilidad alemana, y quería, bueno, él habla de esa culpabilidad moral, política, pero también habla de la culpabilidad metafísica. Entonces quería un poco, refiriendo un poco a lo último que Joana ha apuntado, que nos hablen los ponentes un poco de esa necesidad de las generaciones que suceden a todos estos eventos, ¿no? Se habla en la Biblia de una maldición de 4 generaciones, ¿no? Bueno, pues realmente, ¿cuál es la labor que los que hemos heredado este proceso, que hemos heredado toda esta historia, cuál es la labor que nos toca jugar y cuáles son los referentes que podemos tener respecto a esto, ¿no? Porque es complejo, además estamos en esta encrucijada, igual que todos, ¿no? Y cada generación tiene una misión distinta, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta va por ahí, por saber un poco cuáles son sus opiniones sobre esto, sobre esta culpabilidad que todos heredamos y que debemos de alguna manera abordar. Quizá te doy primero la palabra a ti. Efectivamente, Karl Jaspers habla de 4 culpas, 4 tipos: la culpa penal, la culpa moral, la culpa política y la culpa metafísica. Yo, para no liarla, no quise hablar de la culpa metafísica, pero efectivamente, la culpa metafísica lo que quiere decir, ni más ni menos, es el reconocimiento de que el sufrimiento y la injusticia en el mundo no es algo natural, es obra del ser humano. Y de alguna manera todos somos herederos de esa culpa. Unos heredan las fortunas, otros los infortunios, pero hay una relación entre las fortunas y los infortunios, y por eso hay una responsabilidad histórica. O sea, la idea de la culpa metafísica es el reconocimiento de que las injusticias no son naturales. Digamos, las han causado los abuelos o se las han causado a los abuelos, y los nietos tenemos que asumir esa responsabilidad. Se ha de responder por lo que hicieron los abuelos, se ha de exigir justicia a las injusticias que hicieron a los abuelos, ¿no? Eso es lo que yo creo significa en él la culpa metafísica, ¿no? Este reconocimiento de nuestra responsabilidad respecto del ser humano, respecto a cualquier sufrimiento. Más allá de que les hayamos causado a nosotros directamente, hay una responsabilidad por hechos que no hemos causado, pero que hemos heredado, de una manera o de otra, ¿no? Pero tu pregunta era, ¿y qué, un poco, nosotros, cuál es nuestro papel? 2 respuestas. Primo Levi, que fue este gran testigo del Holocausto, superviviente, escribió un gran libro de memorias, Si esto es su nombre, y en las últimas ediciones de él incorporaba algunas respuestas a las preguntas que le hacían en los colegios. Él se había propuesto ir a todos los colegios que le llamaran a dar testimonio, a hablar, y al final seleccionó unas cuantas preguntas y sus respuestas. Y una de las preguntas que le hacían, o que le hicieron en un momento, es: ¿y nosotros qué podemos hacer? Se lo hace una jovencita en un instituto, y él, que era un hombre muy reflexivo, da vueltas y vueltas y responde con 3 palabras. Responde diciendo: si alguien me hace esa pregunta, yo le digo, los jueces sois vosotros. 3 palabras, los jueces sois vosotros. Y uno se dice, ¿y qué tipo de justicia podemos administrar nosotros, los lectores, los oyentes? ¿Qué tipo de justicia? Porque dice que los jueces somos nosotros. Él tenía muy claro una cosa, y es que él pertenecía a una generación que estaba muriendo, que estaba desapareciendo, y sin memoria de la injusticia es como si la injusticia nunca se hubiera producido. Por eso pedía que las generaciones siguientes mantuvieran viva la memoria del horror, la memoria de la injusticia, porque la memoria de la injusticia es una forma de justicia. Es la forma de decir que aquella injusticia, que a lo mejor no tiene reparación, que es irreparable, sin embargo, sigue pendiente, está ahí, interpelándonos, ¿no? Esa es una respuesta. Y la otra respuesta que yo diría a la hora de qué podemos hacer, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Antonio Martín Pallín hace un momento, y también Carlos, pero me atrevo
a añadir un comentario que no le haría si no fuera porque estamos aquí, en este lugar en el que ha estado Azaña, nos ha estado hablando Azaña a través de la representación de José Luis Gómez. Cuando él pronuncia ese discurso y acaba diciendo lo de paz, perdón, piedad, eso es muy serio. Eso es muy serio porque no son 3 palabras banales, son 3 palabras cargadas de sentido. La paz, lógicamente, ese es el objetivo. Pero la piedad, el término de piedad, significa entender, hacerse cargo del sufrimiento del otro. Esa es la piedad. Cuando el presidente Rabin, el presidente israelí y Arafat firman el acuerdo, se juran, se dan la mano y se juran, dice, yo me ocuparé de pensar en el sufrimiento de los tuyos. Esa es la piedad, o sea, hacerse cargo del sufrimiento de los otros. Salir de nuestro ensimismamiento. En España cada cual tiene sus víctimas. Tiene sus víctimas. Los que se interesan por las víctimas de ETA no les interesan las víctimas republicanas. Y hay historiadores que son súper sensibles a las víctimas del Holocausto, pero que no les hablen de las víctimas españolas de una guerra que fue también una guerra fascista. Estas contradicciones tenemos aquí. Entonces, y después viene el término perdón. Ya, perdón, ¿quién pide perdón? El que es culpable. Y Azaña está diciendo ahí que todos tienen que pedir perdón. Todos son culpables. Dice, héroes, sí, pero culpables. Y es verdad que no se trata de la misma culpabilidad, ni podemos caer, esto es el peligro de este discurso, de entrar en las equidistancias, no. Pero tenemos que entender que si los españoles, aquellos españoles no fueron capaces de resolver un conflicto político más que con las armas, fueron culpables. Es lo que está diciendo Azaña. Entonces, claro, eso a mí Azaña me parece muy importante. Y me parece que hay que tenerle... Y entonces, eso, como digo, esto no quita todos los matices, desde el punto de vista jurídico, político, histórico, que haya que meter, pero sí que nos transmite a Azaña, yo creo, un talante que nos falta en España. Y os puedo decir, yo he discutido muchas veces sobre la memoria histórica, y en vez de ser una materia que nos acerque, es una materia que nos divide. Porque en el fondo solo nos interesan nuestras víctimas. Y las víctimas son todas iguales, en cuanto a víctimas. No en su significación política, pero en víctimas son todas iguales. Pues había también unas preguntas ahí delante. ¿O queréis añadir algo al...? Bueno, yo simplemente, enlazando con lo que contestaba al principio, la absoluta imposibilidad de encontrar un miligramo de legitimidad en el bando vencedor, enlazo el comienzo con los brutales bandos de Queipo y de Mola y termino con una cuestión que está hoy muy de actualidad, al día de hoy. Ha habido a lo largo de la historia, hay muchas guerras y terminan con tratados de paz. El tratado de paz de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda. Incluso en la Segunda es un tratado de paz, las guerras franco-prusianas, etc. ¿Qué dice lo que aquí se ha llamado el tratado o del final de la guerra? Cautivo y desarmado. La expresión cautivo no figura en la historia de la humanidad nada más que en una frase de un general que cercaba Roma en la época de los bárbaros, cuando dijo «ay de los vencidos». Esa frase es de la época del derecho romano y de los bárbaros. Y la reproducen los vencedores al hablar de cautivos. Que repasen la historia a ver si encuentran algún tratado de paz en que los vencedores traten a los vencidos como cautivos. Solamente un pequeño comentario volviendo a la perspectiva alemana de la memoria histórica y de el cómo asumir este pasado. Y me quiero referir a una frase que hizo el presidente de la República, Joachim Gauck, hace unos años, en un discurso, y una frase que la subrayo, pero en rojo.
que dijo: Auschwitz forma parte de la identidad alemana. Punto. Eso es así y eso lo tenemos los alemanes que asumir. Ahí no hay vuelta de hoja. Hay un antes, pero después de Auschwitz es parte de nuestra identidad y tenemos que confrontarnos con ella permanentemente, tenemos que asumirlo y tenemos que repensar las consecuencias que de haber asumido eso, las consecuencias que se desemprenden de ello para nosotros en nuestra sociedad del hoy. Pero tenemos en Alemania igualmente una tendencia importante que ha habido siempre, que ha existido siempre. Ya en el año 50 hubo encuestas en las que un 40% de la población alemana afirmaba pues, que el régimen democrático pues, que tampoco se llevaba mucho con el régimen nazi. Años 60, en el que se decía hace falta un punto final, más o menos un 50%. Hoy en día también tenemos una corriente muy importante en Alemania de derecha, de extrema derecha, este nuevo partido que supongo que ustedes conocerán en parte, la AfD, la Alternativa para Alemania, que en su programa de partido consta la frase de que hay que interpretar de forma positiva el pasado y hay que dejar el volver machaconamente sobre la culpabilidad alemana cometida o perpetrada durante el régimen nazi. Pero yo subrayo lo que dijo Joachim Gauck: Auschwitz es parte de la identidad alemana. Al igual que la guerra civil forma parte de la identidad española. Y eso lo tenemos que asumir. Muy bien. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, quizá podrían comentar algo sobre el recorrido y resonancias que en los ámbitos internacionales haya podido tener esta temática del desinterés de España hacia su memoria histórica y el olvido hacia las víctimas del franquismo, pensando desde Naciones Unidas a Amnistía Internacional, y qué posibilidades hay de que estas instancias internacionales presionen eficazmente a España. ¿Qué cabe esperar de ellas? Gracias. Bueno, yo enlazando con lo que he venido diciendo, todo el mundo, o algunos de los que estamos aquí, recordamos la famosa manifestación de la Plaza de Oriente del 1.000.000 de personas que no caben ni pegadas unas con otras. Pero bueno, se hizo famosa la frase del 1.000.000. Año 46, diciembre, declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas por unanimidad. Califican el régimen de Franco como un régimen criminal aupado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Esa declaración, que es la 149, si mal no recuerdo, de ese año, nadie la ha modificado. Sigue vigente. Es cierto que España, después por una serie de factores de política exterior, de la Realpolitik, entró en Naciones Unidas, como entraron pues, dictadores africanos, y en fin, eso ya es otra cuestión distinta. Y ahora, posteriormente, ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos ha hecho, ya no recuerdo, pues como mínimo 4 recomendaciones para que anulemos la ley de amnistía por ir contra los principios del derecho internacional. Y, por cierto, aprovecho para decir algo que en este país no se recuerda, que es que la Constitución Republicana de 1931 es la primera en el mundo que en su artículo 6 se somete al derecho internacional consuetudinario. Repasen los constitucionalistas a ver si encuentran en el año 31 una referencia al derecho internacional consuetudinario y humanitario. Después, todas las constituciones posteriores, sí ya se hace una referencia, y nuestra Constitución actual, en el artículo 10, se hace una referencia a los tratados internacionales
de derechos humanos. Pero aquello fue vanguardista. Se le ocurrió a Salvador de Madariaga, que había estado en Naciones Unidas. Entonces, pues claro, realmente la guerra civil no es algo de lo que nos podamos desprender y tirarlo, como dijeron, vamos a ahuyentar este fantasma, no puede ser, pero la realidad fueron 40 años de versión oficial que terminan, y esto lo hemos dicho muchas veces, con la ejecución de 5 personas en un consejo de guerra que si se filma, y se filma un consejo de guerra del año 41, con el consejo de guerra del año 75, y salvo el Technicolor, no creo que hubiese diferencia alguna, ¿eh? Y así termina el régimen franquista. En fin, esto es una realidad, no estoy... No, vamos a ver. Yo creo que estoy tentado de pensar que la memoria ha venido para quedarse, ¿no? No sé, a lo mejor me equivoco, pero lo cierto es que en los últimos 30 años es una ola imparable, ¿no? Hay memorias de la esclavitud, memoria de la colonia, memoria de la conquista. Yo creo que Auschwitz ha encendido la memoria. Y puede tener momentos difíciles, pero yo creo que es imparable, que al final estaremos confrontados con ese pasado. Mañana es el 50 aniversario del asesinato de Luther King. ¿No? La reflexión que se ha hecho sobre la esclavitud y la negritud desde entonces es impresionante. Entonces, son memorias fecundas, ¿no? Y lo que hay que entender es que esto es un trabajo imparable. Es decir, pero al tiempo que digo esto, también pienso que la memoria hay que cultivarla, no es espontánea. Actos como este son muy importantes y había que llevarlo a la escuela, había que desarrollar. A mí me entristece mucho que la generación de intelectuales progresistas españoles sean tan alérgicos a la memoria. Y no quiero citar nombres, pero están en la mente de todos, novelistas, escritores, articulistas, periodistas. Los intelectuales españoles están totalmente volcados en ese lado, y sobre todo los progresistas. Entonces, frente a eso... Pero en relación con la guerra civil norteamericana, que como sabéis mejor que yo, la guerra civil española y la norteamericana son las dos que han generado más literatura en todo el mundo. La guerra civil norteamericana termina con la abolición de la esclavitud. Es una lucha por la esclavitud, no por los derechos civiles tal como se reconocieron en la Revolución Francesa, sino con la esclavitud. Pero hay una forma de terminar que enlaza con lo de cautivos y desarmados, que es la conversación de Lincoln con el general Grant, cuando después de la batalla, no me acuerdo de Salisbury, no me acuerdo del nombre, ya la guerra está terminada y Grant, que era un general bastante violento, Lincoln le dice, mira, como te conozco, por favor, cuando termine la guerra, que los chicos vuelvan a sus granjas. Esta frase es de Lincoln. Vamos a compararla con el parte del 1 de abril de 1939. Solamente un pequeño comentario, porque existe la referencia que ya España ha sido amonestada 4 veces en relación con la ley de amnistía, y comparándolo con otros países, es que evidentemente muchos países comenzaron con leyes de amnistía. Argentina, Chile, y al final acabaron aboliendo. Esto es un proceso en el que nos encontramos ahora. Llevamos ahora de debate, yo lo ubicaría años 95, 96, cuando comenzó, a partir del 2000, ya muy en serio. No son muchos años, pero este debate está abierto y esto va a seguir. Y estoy seguro que esta ley de amnistía es algo anacrónico. Y la presión social está ahí y sigue estando ahí y va a continuar. No estamos en el final de esta historia. Es un proceso que yo he hecho algunas pinceladas comparándolo con Alemania. Ahí también tuvieron que transcurrir décadas.
Y no es que todos acabaran en los años 80. En el 95, 50 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, se hizo una exposición sobre los crímenes perpetrados por la Wehrmacht, por el ejército. Y se armó un lío, un escándalo en una parte de la sociedad. Un escándalo de querer culpar al ejército. Fueron las SS, pero no el ejército, la Gestapo. Al final todo resultó, y se investigó a fondo las imágenes presentadas, hubo querellas, pero quedó claro, y a partir de ahí surgió un debate social, un debate historiográfico que dejó bien claro que el ejército también participó en lo que fue los crímenes perpetrados en el Frente del Este. Pero a lo que iba es, en el 95 comenzó este debate. En los últimos años se ha comenzado ahora a publicarse investigaciones sobre la participación, la actuación de los diversos ministerios, el de Justicia, el de Economía, etcétera, etcétera. Son publicaciones recientes, el de Exteriores. Quiere decir, es un proceso que comenzó en el 45, llevamos ya muchas décadas, y que incluso en Alemania no ha llegado a su fin. ¿Más preguntas? ¿Alguien entra en? Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta simple. Desde tu punto de vista, ¿qué fue más importante en Alemania para que se empezara a mirar al pasado? ¿La generación del 68 o la existencia de fiscales como Fritz Bauer? Y luego, bueno, ya que tengo el micrófono, voy a hacer otra pequeña pregunta. ¿Se podrían establecer diferencias y paralelismos entre cómo Alemania ha afrontado su pasado y cómo España hemos afrontado el nuestro de la guerra civil? Gracias. Sí, la cuestión de que si Fritz Bauer y este proceso de Auschwitz, fue el fiscal que investigó la causa, además un fiscal muy joven, parece que eso fue a propósito de decir, a ver, se lo pasamos a un fiscal que sea joven, pues porque la va a armar y va a salir mal, y porque en Alemania también, con la ley de 54, se incorporaron los jueces nazis, que en su primer momento habían sido apartados de sus cargos. La famosa práctica de que con cada juez que no tenía un pasado nazi, podía acceder uno con un pasado nazi a volver a ocupar el cargo que tuvo antes. Y eso no solamente en la jurisprudencia, eso en todos los ámbitos, sectores de la sociedad. Yo creo que es un proceso que va avanzando, quiere decir que tiene su parte, evidentemente, el proceso de Auschwitz, pero que yo creo que básicamente es algo generacional. Una generación que no se veía comprometida personalmente con el pasado nazi, que tuvo la capacidad de poner esas preguntas, que la generación que lo vivió, que lo padeció, siendo de ambos lados, o bien el culpable o bien la persona afectada, no querían tocar, no podían afrontar. Esa misma la cuestión que también tenemos con los testigos del Holocausto, con los que padecieron, los que estuvieron en los campos de concentración, en los campos de exterminio, que también tuvieron que pasar décadas hasta que finalmente fueron capaces de hablar, pero con grandes dificultades sobre sus experiencias, sobre sus vivencias. Es que yo creo que la sociedad alemana se consideraba vencida. En cambio, en España hay vencedores y vencidos, y todos españoles, no norteamericanos, rusos ni ingleses, sino españoles, vencedores y vencidos. Y hubo que no hemos hablado, una depuración en la carrera judicial y en la carrera fiscal. Se depuró a muchos funcionarios, a muchos jueces y fiscales, y se les expulsó de la carrera, y alguno incluso fue sometido a consejo de guerra y fusilado. Por tanto, aquí todavía no podemos vencer esa dicotomía entre vencedores y vencidos, hasta tal punto de que los que estamos metidos en esto de la memoria histórica hemos recibido contestaciones públicas en algunos círculos muy conocidos por su amor a la democracia, pues dice, es que queréis ganar
en el boletín oficial, con leyes, lo que perdisteis en el campo de batalla. Esto se dice ahora. O sea, sigue la dialéctica vencedores y vencidos. Y no hay capacidad en la derecha española. Yo siempre suspiro, a lo mejor causa un cierto escándalo, por tener una derecha como la señora Merkel o como el señor Sarkozy, que el primer acto que hizo cuando tomó posesión fue ir al Hotel Lutecia a rendir homenaje a los republicanos españoles que entraron con el general Leclerc en París. Esa derecha nos falta en este país y, por tanto, porque son los vencedores. Pero tú te refieres a los partidos políticos que están ahora en el gobierno. Yo vuelvo al tema de que en Alemania también tenemos una base social que también se consideraba vencida, pero que seguía añorando lo que fue el pasado. Quiere decir que no tenía voz política en el Parlamento, ahora la tiene con la AfD, que no la tenía, pero que es un sector importante, no es en ningún caso mayoritario, pero importante de la sociedad, que sigue y estuvo en las últimas décadas, desde 45 en adelante, que comparte idearios, no tienen que ser evidentemente todos del partido nazi, pero que comparte en lo básico el ideario de aquellos años. Sí, hay una diferencia entre la situación española y la alemana, se han dicho varias, y es que, claro, en Alemania el fascismo es vencido y aquí es vencedor, y no solamente es vencedor, sino que las potencias aliadas que han derrotado al fascismo sostienen el franquismo. Y por eso se suele decir que la República perdió 2 veces, cuando fue vencida por el fascismo y cuando fue vencido el fascismo. Una señora añadía todavía una tercera vez en el año 75, cuando la muerte de Franco. Pero claro, eso ha condicionado mucho la historia, ¿no? Eso ha condicionado mucho la historia, porque no es lo mismo juzgar el pasado en un caso que en otro. En fin, nada más que añadir ese punto. Sí. Más preguntas. Aquí delante hay una. Con el micrófono mejor. No, si no se oye. Quería preguntarles, por favor, si saben ustedes si era posible la ruptura aquí en España. Porque es que me siento muy avergonzado de vivir en un país donde veo a 4 ministros cantando "Soy el novio de la muerte". Y como yo aprobé la Constitución, me siento culpable. Nada más. Bueno, yo creo que la culpa no la tiene la Constitución. Además no se sabía la letra, porque es un himno muy largo y empezaron por la mitad a cantar. Es muy divertida la letra del himno de la Legión, que, por cierto, cuando se declaró como himno nacional la Marcha de Granaderos, que no fue en la Guerra Civil, fue al final de la Guerra Civil. Durante mucho tiempo el bando fascista no tuvo himno. Y se declaran himnos nacionales la Marcha de Granaderos, que es el actual himno, el Oria Mendi, el himno de los carlistas, y el himno de la Legión. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, que empieza así el himno de la Legión, ¿no? Entonces, incuestionablemente, pues todo esto es el producto de que siguen existiendo vencedores que están orgullosos de ser los vencedores y los herederos y por eso me quejaba yo de que no tuviésemos una derecha homologable a las derechas de otros países, por lo menos en cuanto a mentalidad y cultura democrática, que aunque no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pues, y hablando de Alemania, me imagino que estarán todos escandalizados que ante el plagio o la falsificación de un título de máster no se haya dimitido. Creo que esto no lo hubiera consentido la señora Merkel, no le hubiera durado el ministro ni 3 segundos. Yo hubo un ministro. Ustedes conocerán que en Alemania, por cuestiones de plagio, tuvieron que dimitir varios ministros hace un par de años. Pero no tanto por la presión de la señora Merkel, sino por la presión social en general. Bueno, también, pero De la universidad, ¿no? Sí. Había primero una pregunta ahí y luego otra más arriba. Buenas tardes. Simplemente para hacer un
una acotación y una ligera corrección a lo que acaba de decir don José Antonio Martín Payín. Realmente, cuando se termina la guerra, no hay un tratado, hay un bando. O sea, una cosa es un bando y otra un tratado. Con independencia de eso, hay que tener en cuenta que cuando se dicen cuáles son los signos de la España vencedora, llamémosla así, fueron 3. La Marcha de Granaderos, que es el himno nacional, el Oriamendi y, naturalmente, el Cara al Sol, que se le había olvidado a mi querido amigo. Y luego, por otra parte, lo que también hay que corregir, que el himno de la Legión no es lo del novio de la muerte. El novio de la muerte, que es una cosa que se cantó en un cuplé de África, no es un himno, es simplemente una canción. Y simplemente, y nada más, bueno, por otra parte, lo que no estoy yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor de la derecha de don José Antonio. Yo no, o por lo menos lo ignoro, y si lo ignoro pido perdón, no creo que en la España franquista estuviese prohibido hablar el árabe. Creo que había magníficos arabistas españoles como Emilio García Gómez e incluso el premio Cervantes que le dieron don Felipe y doña Leticia a Goytisolo está hablando mucho del arabismo. Pues nada más, muchas gracias y enhorabuena, Tony. No, yo me refería no al franquismo, sino al tiempo de Cervantes. Cuando Cervantes escribe el Quijote, en ese momento el árabe ya era una lengua prohibida, estaba prohibido escribir en árabe, estaba prohibido hablar en árabe, estaban prohibidas las costumbres árabes, aunque todavía no se había expulsado a los moriscos, que se produciría unos años después. Entonces, y digamos, el gesto de Cervantes, el gesto de solidaridad de Cervantes es el de decir, esta lengua prohibida, ¿no?, es sin embargo la que alimenta nuestra cultura. Eso es lo que yo quería reivindicar ese gesto de memoria, de que solamente entendemos lo que aparece a los vencedores, digamos, si tenemos en cuenta a los vencidos, que son los que dan la auténtica perspectiva del conjunto. Carlos, ¿querías añadir? Solamente un detalle, volviendo al tema de los himnos. Si bien me acuerdo, cuando entró el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos, en la Basílica, se tocaron 2 himnos, el nacional y el de la Legión. Esos fueron los 2 que se tocaron en ese momento. Es decir, también tuvo su real importancia para lo que fue el régimen y sobre todo, claro, para la figura del dictador. No es un debate, efectivamente no es un tratado, tampoco es un bando, es un parte de guerra. Burgos, 1 de abril de 1939. O sea, ese es su nombre jurídicamente correcto. Y lo del novio de la muerte está en el himno de la Legión y empieza con eso, nadie en el tercio sabía, sigue, no voy ahora a enrollarme, y ya cuando entonces se preguntan los compañeros, que dice, ¿quién era? Dice, soy el novio de la muerte. Y de ahí sigue la historia y que deja una carta a una novia que tenía, todo eso está en él. Y se han quedado con lo que resulta, yo creo que más escenográfico, que es lo de ser el novio de la muerte. ¿Pero de qué muerte? ¿Y de qué muertos? Había otra pregunta arriba y luego... Les quería preguntar, estoy de acuerdo con ustedes de lo de la memoria, sino qué piensan de los tiempos de la memoria, porque muchas veces se habla de que la memoria, y sobre todo los historiadores, tienen que pasar un tiempo para hacer sus reflexiones, con lo cual nunca los actores reales de la memoria obtienen su justicia y eso. Y por eso hay una historia bastante hábil, yo creo, que es que no se puede desclasificar nada hasta que no pasan 25 años para que todo esté como muy tamizado y todo esté como muy... se pueda amilvarar... Bueno, no me sale la palabra. ¿Quieres empezar tú? Sí. Bueno, ahí hay un debate inmenso en todos los países sobre la historia y la memoria, ¿no? La historia y la memoria son 2 miradas al pasado, ¿no? Pero son 2 miradas muy diferentes. La memoria de la historia mira al pasado
tratando de explicar los hechos de una manera lo más ajustada o científica, ¿no? Mientras que la memoria es una mirada moral al pasado. La memoria es una mirada moral al pasado. Entonces, hay historiadores que dicen la memoria sobrevive mientras sobreviven los protagonistas, ¿no? Pero una vez que han muerto, ya el trabajo de la memoria pasa a la historia. Yo creo que no, yo creo que el trabajo de la historia y el trabajo de la memoria son paralelos y seguramente complementarios, porque la historia se fija en los hechos y la palabra hecho en castellano es el pretérito perfecto del verbo hacer. Es decir, el hecho es una acción que comenzó y se ha realizado, ha tenido éxito. Mientras que la memoria se fija en los no hechos, es decir, en aquellos proyectos que han fracasado, en lo que subyace a lo que aparece, en los vencidos de la historia, en los derrotados, en las víctimas. Por eso son dos miradas muy distintas. Y lo que los historiadores no aceptan es que la memoria pueda tener esa capacidad, esa lectura tan potente de la realidad. Piensan que la memoria es solamente una vivencia subjetiva, personal, una vivencia. No. La memoria proporciona un conocimiento de los hechos que no los da la historia, porque la historia mira los hechos, mientras que la memoria mira lo que hay debajo de los hechos. Y hay un gran filósofo alemán, Adorno, que decía, lo que está debajo de los hechos es siempre una historia de sufrimiento. Y esa es la que le interesa a la memoria. Por eso la memoria es una lectura moral del pasado. Solamente un pequeño comentario. Esta perspectiva quizás un tanto muy positivista que tú haces de lo que es la historiografía, llevamos ya unas cuantas décadas en las que hemos avanzado también los historiadores de no fijarnos exclusivamente en lo que pone literalmente en los documentos, sino que ampliar la visión, y uno de los conceptos claros es el de la memoria histórica, en los que estamos trabajando no solamente en Alemania o en Estados Unidos, en Inglaterra, sino que también aquí en España, quiere decir el de incorporar conceptos culturales. Y volviendo al tema de la memoria, según el concepto propugnado por Aleida Assmann, parte sí de la memoria social, que sí, que este concepto muere con el fallecimiento de los testigos presenciales, pero luego se pasa a la memoria colectiva, que se va traspasando de generación en generación. A ver, eso que hablabas de que al principio hiciste referencia a la privatización de la memoria. Y está en la ley de la memoria histórica, que conste que yo he sido muy crítico, pero tiene cosas aceptables y que podrían tener consecuencias jurídicas mucho más positivas de las que tienen debido a la interpretación que le dan los jueces. Pero hay un artículo en el que se dice que usted no tiene derecho a que se declare nulo el Consejo de Guerra, pero tiene derecho a que le demos un diplomita, que ni siquiera es diploma, lo hacen en Internet, diciendo, poco más o menos, recordando las bienaventuranzas, que su antepasado, bienaventurado porque sufrió persecución por la justicia. Y le dan un diploma y eso es lo que está en la ley. Es una privatización. Usted no tiene derecho a la memoria colectiva, tiene derecho a la memoria de su antecesor. Pero sigo volviendo a lo que dije antes, que esto es un paso que se dio en el 2007, pero que no es el punto final. Quiere decir, esa historia está aún por escribirse. Sí, pero no, estoy de acuerdo. Hay quienes quieren profundizar. En este momento el PSOE tiene un proyecto de ley de reforma de la ley de memoria histórica para declarar la nulidad de los juicios, pero también hay otro sector en el que Ciudadanos participa con mucho entusiasmo, que si se cumplen las encuestas, yo me aventuraría a apostar de que la ley de la memoria histórica dura la primera sesión del Congreso de los Diputados. Hablando del tema de la nulidad, en Alemania también duró décadas hasta que se declararon nulos los juicios marciales, los juicios de consejos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que fue en el 2010, 2012, cuando finalmente se declararon nulos. Y ahí volvemos a estar
Fue un poco antes porque después Pero viene un poco la antes, nulidad pero de los vamos juicios. por ahí, pero también que fueron 50, 60, 70 años que tuvieron que pasar hasta que se llegó a ese punto. Y la nulidad de los juicios de la DDR, que Sí, viene también, después. sí. O sea, que anulan todos los juicios de la DDR e incluso expulsan, no dejan entrar a algunos 2005, jueces sí. que habían estado en la DDR. Había otra pregunta aquí delante y quizá luego podemos añadir una pregunta más antes de concluir el debate. Hola, yo quería preguntar si desde la memoria histórica se está gestionando o apelando a alguna ley que pueda inhabilitar la Fundación Francisco Franco, porque realmente a mí me resulta llamativo, bueno, y yo creo que a muchos, que en primer lugar se entiende que una fundación tiene que tener un fin social, y creo que esa fundación lo que tiene es el fin de exaltar todavía el franquismo. Llama la atención que en este país, y estamos como estamos, haya una fundación que esté para exaltar el franquismo a estas alturas y no exista una fundación dedicada a Azaña, como dice el profesor Reyes Mate, que creo que le debíamos de tener muy presente como político y porque yo creo que fue un gran humanista y que es una figura que realmente en este país creo que ha sido no todavía reconocida. Me parece que incluso no sé si tiene alguna calle. Nada más. Gracias. No, es que las fundaciones, por su propia ley, sin entrar en otros debates, tienen que tener unos fines benéficos, culturales y democráticos. Y me parece que le falta lo último a la Fundación Francisco Franco en cuanto a la democracia. Y una cuestión que enlazo con lo que hablábamos hace un momento de los juicios. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Quinta, del año 2006, en el que se rechaza, como he dicho reiteradamente, la nulidad de un Consejo de Guerra con una frase terrible. Dice la sentencia, lo escribe el ponente, dice, porque al fin y al cabo era la legislación vigente en aquella época. Y yo te invoco en tu Constitución de Alemania. Eso lo dice un juez alemán, lo echan de la carrera y además es delito. Decir que la legislación... argumento, pero precisamente ese argumento es el que esgrimió el presidente del Land de Baden-Württemberg, Hans Filbinger, que fue juez militar de la Marina, de la Armada, al decir lo que en su momento fue ley no puede hoy en día cuestionarse. Causó muchísimas, claro, se armó un lío sobre la base de lo que dijo, pero es la mentalidad que tenía esta persona, y no solamente él, sino esa generación. Sí, sí. Y la nuestra. Tuvo que dimitir, ¿de acuerdo? Pero no obstante, es muy sintomático para... Y eso fue, es que tampoco no me acuerdo de cuándo fue, en los años 80, por el 90, por ahí. Quiere decir también que no hace demasiado. Muy bien. Una última pregunta ahí delante. Sí. Sí, yo creo que hubo un tiempo en que la derecha alemana se opuso a recordar el pasado, se opuso, yo creo recordar una frase de Strauss, de Franz Josef Strauss, que más o menos decía, un país que ha protagonizado el milagro económico alemán no se le puede estar continuamente recordando a Auschwitz. Sin embargo, hemos visto que esa derecha alemana pues realmente ha cambiado. Yo creo que Angela Merkel no diría una frase como esta actualmente. Y de hecho, pues bueno, por ejemplo, el que exista un monumento a los judíos europeos asesinados por el nazismo en el corazón de Berlín, pues pone de manifiesto ese cambio tan importante que ha habido en la derecha alemana. Sin embargo, la derecha aquí en este país pues se ha cerrado a no recordar las víctimas de la guerra civil y también aquí no ha habido ningún ministro ni nadie que haya dicho un país que ha hecho una transición tan modélica pues tiene el derecho a que no se le recuerde la guerra civil.
Bueno, no sé, me gustaría que me dijerais, alguien que me explicara por qué en Alemania ha habido esa evolución en la derecha y por qué aquí la derecha sigue aferrada a no recordar el pasado. Yo creo que en España, porque considera tan legítimo la dictadura de Franco como los votos que obtiene ahora en la democracia. Considera equiparable y, por tanto, no tiene esa conciencia. Una transición modélica la tenemos a menos de 400 kilómetros de aquí de Madrid, que fue la portuguesa. Se hizo en 24 horas. Y hubo un solo muerto, un policía de la PIDE, que le dio un ataque cardíaco. Y automáticamente desapareció de un plumazo toda la legislación y toda la estructura de una dictadura más larga que la nuestra, la de Salazar. Y la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que nos están dando muchas lecciones. Pues como podemos observar, queda mucho por debatir y mucho por hablar realmente. Quiero agradecer muchísimo a los integrantes de esta mesa redonda sus aportaciones, también al público por las interesantes preguntas y sobre todo al Teatro Abadía de brindarnos esta oportunidad y este espacio. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y os deseo unas buenas noches.